Su plática es anestesia en cirugía de epilepsia y es un verdadero experto en el campo del manejo anestésico de las personas con epilepsia refractaria que sometemos a procedimientos quirúrgicos. Lalo, por favor. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecerle al doctor Quiñones y al doctor Vanegas su invitación, y también aclararles que pues, ya no soy jefe de neuroanestesia ahí en el instituto, ya me volvió otra vez tropa, ya me quité un peso de encima, eso es bueno, y pues obviamente sí voy a hablar de algo que no es tan platicado en el ámbito de lo que es la epilepsia, que es la anestesia para los pacientes que se someten a algún procedimiento quirúrgico para la epilepsia. Y si en estos escasos minutos logro que ustedes se duerman por lo menos unos 30 segundos, quiere decir que soy muy bueno para dormir a las personas, ¿sí? Entonces, la anestesia para estos pacientes es muy importante y el anestesiólogo debe estar preparado y tiene que estar en contacto con todo el equipo que va a manejar este tipo de pacientes. Y como lo dijo el doctor Skurovich en su plática, y espero que si alguno de ustedes la vio, haya puesto alguno de sus anestesiólogos en las fotos que puso, porque no reconocía a ninguno, pero bueno, vamos a ver, nosotros somos como el aire, ahí estamos, pero a veces no se dan cuenta de nuestra presencia. Pero no importa. Lo que les decía es, la cirugía de epilepsia requiere un manejo multidisciplinario, entonces todos tenemos que estar en contacto, ¿sí? Tenemos que hablar con el neurólogo, el neurocirujano, el neurofisiólogo, el neuropsicólogo, neuropsicólogas, y el anestesiólogo sí tiene una parte importante en esto, porque va a estar manejando a un paciente complejo, ¿sí? También deben conocer los diferentes tipos de cirugías que se practican para este tipo de pacientes y las técnicas que nosotros utilizamos para este tipo de cirugías que se están usando actualmente. Perdón. Como les decía, para el anestesiólogo la cirugía de epilepsia tiene importantes desafíos y es algo importante porque nosotros también podemos ver a los pacientes antes de la cirugía. Si tomamos en cuenta que la mayor parte de los pacientes con epilepsia empiezan a edades tempranas, seguramente nosotros vamos a tener que estarlos manejando para estas sesiones de imágenes y que se han convertido realmente en un instrumento muy importante para poder determinar el sitio de lesión. Entonces entramos a las resonancias magnéticas, entramos al PET cuando son pacientes que requieren anestesias y entonces nos convertimos en alguien que también está dentro de este equipo multidisciplinario. Tenemos que dejar a los pacientes en condiciones óptimas para estas cirugías, manteniendo una estabilidad hemodinámica y como decía el doctor Alonso, llevamos más de 25 años de parecemos una pareja con esos conflictos de pareja, me reclama, yo le respondo, a veces nos dejamos de hablar, ¿sí? Pero a final de cuentas realizamos nuestro trabajo. ¿Y cuál es mi trabajo? Mantener a ese paciente estable durante la cirugía y también tener el cuidado de que si van a hacer una cirugía donde van a hacer electrocorticografía, mantener ese cerebro funcionando para que puedan mapear el cerebro. Y otra de las cosas importantes, si tomamos en cuenta que hay o podemos tener al paciente durante toda la cirugía dormido o va a requerir que en un momento dado este paciente se despierte durante los procedimientos para ver zonas de lenguaje o motoras específicas.
la electrocorticografía, puse estas dos fotografías porque la araña que está del lado izquierdo de la pantalla fue la primera que llevó el doctor Alonso ahí al instituto, y era algo así sorprendente, era estrambótico, ¿no? Y ahora actualmente se están usando estas mallas que vienen con los electrodos numerados para que después hicieran el mapeo de la corteza afectada. Muchas veces tenemos que tomar en cuenta los anestesiólogos cuáles son los efectos de los medicamentos en cuanto a la relación de la actividad neuronal. Prácticamente como todos sabemos, tienen sus pros, las drogas tienen sus pros y sus contras. Casi la mayoría de los anestésicos pueden inhibir las crisis epilépticas, pero también tienen un efecto proepiléptico. Entonces, muchas veces se refiere a esto, qué efecto pueden tener sobre las actividades interectales, o sea, las espigas, ¿verdad? Y la mayoría de los medicamentos pues las pueden reducir, ¿sí? Pero los que más pueden activarlos, por ejemplo, es el tiopental, el metoxital, el etomidato, que ahorita no los tenemos, al menos el tiopental y el metoxital no los tenemos en México. Y hay algunos otros que no tienen ciertos efectos epileptogénicos, dicen que la dexmedetomidina, pero ya se han encontrado efectos proepileptogénicos de la misma. Las diazepinas son las que reducen marcadamente las actividades epileptogénicas, y por lo cual se dice que se deben de evitar antes de cualquier cirugía. La ketamina tiene un espectro ambiguo, pero en teoría se supone que también puede o no activar las espigas epileptogénicas. Nosotros estamos acostumbrados a manejar a los pacientes con gases anestésicos. De estos, el que más se ha visto que pueda producir, que ya no lo hay en el mercado incluso, era el enflorano. Pero igual que el enflorano, el que más se está utilizando actualmente en casi todo el mundo es el sevoflurano, y que sí tiene actividades proepileptogénicas. Entonces, por lo regular, cuando entra el equipo de neurofisiología a revisar al paciente, lo que se nos recomienda a nosotros, o lo que recomienda en la literatura, es usar anestesias endovenosas. Ya más adelante les voy a hacer una pequeña esbozo de estas. Y de los opioides, lo que se ha visto es que la gran mayoría no tienen tanto efecto, solamente cuando aumentan mucho su dosis, y si acaso los que más los pueden tener efectos epileptogénicos son la morfina y la meperidina. Y estos, por ejemplo, unos ejemplos, por ejemplo, el sevoflurano, cuando se aumenta el porcentaje de esto a 4 MAC, MAC significa concentración alveolar mínima en porcentaje, puede tener estos efectos, espigas. Y algo curioso, por ejemplo, este es un bolo de propofol que le dimos a un paciente en neurofisiología que requería un poquito de sedación, pero con un bolo pequeño se activó una crisis epiléptica. Entonces, pueden o no tener estas dos caras los anestésicos, ya sean inhalados o endovenosos. Bueno, ya hablaron de los procedimientos. Esto también tenemos que saber cómo son los procedimientos y qué es lo que se le va a hacer a los pacientes en cada uno de estos. Si no lo sabemos, probablemente entremos en un conflicto y no sepamos manejar al paciente en un momento determinado. Por eso es importante que tengamos una evaluación preoperatoria, una historia clínica completa y estar en contacto con el equipo para ver cuál es el plan neuroquirúrgico
y ya determinar cuál será nuestro plan en anestesia. Normalmente se utiliza el monitoreo, yo creo que muchos de ustedes han entrado a un quirófano, el anestesiólogo es el que se dedica a estar viendo los signos vitales en los monitores, pero aparte de los signos vitales que son el electrocardiograma, la presión arterial no invasiva, el saturómetro, el oxímetro de pulso, podemos también usar las capnografías para ver que tenga un CO2 adecuado. Recuerden que cuando los extremos del CO2 pueden provocar crisis epilépticas y las presiones invasivas pueden no utilizarse en alguna de nuestras cirugías, como son las cirugías de los estimuladores vagales. Esa es donde no se utiliza tanta invasión. Normalmente utilizamos nosotros para el neuromonitoreo el índice biespectral, que es un índice basado en muchas tomas de electros y que nos dan un número. El 100 equivale a estar despierto y el 0 equivale a no tener actividad eléctrica. Normalmente les ponemos una sonda de Foley para cuantificar la orina. Entonces esto se vuelve un poquito complejo, hay que estar viendo muchas ondas, muchos números, ¿sí? Entonces podemos hacer un monitoreo de rutina, que es el básico, o uno con invasión. Como les decía, la rutina solamente lo usamos en la estimulación del nervio vago, que no requiere muchas otras monitoreos, como son las gasometrías y la línea arterial en tiempo real. Ahora, aquí hay algo importante. Normalmente en las cirugías de epilepsia podemos tener dos tipos de manejo anestésico. El de anestesia general con el paciente, vamos a decirlo, dormido, y en el paciente con paciente despierto. Hay una técnica que en el instituto le llamamos la técnica DDD, dormido, despierto, dormido. Hay varias otras técnicas que pueden ser con sedación, toda la cirugía, o dormido, despierto, y terminar la cirugía con el paciente despierto. Esto no quiere decir que no lo estemos manejando. Vamos a tener que estar usando dosis de sedación lo suficientemente bajas como para que el paciente esté cooperador durante la cirugía. Dentro del manejo anestésico, en el paciente dormido puede ser un manejo con gases anestésicos, como son los inhalados, con un opiáceo o lidocaína, o los manejos que se nos requieren más son los manejos con anestésicos endovenosos. Y de estos puede ser con técnicas de TIVA, que es las siglas en inglés de Total Intravenous Anesthesia, o la TCI, que es Target Controlled Infusion, que quiere decir que tiene que ir a un objetivo, que ya sea a nivel plasmático o a nivel de órgano blanco. Para esto se necesitan bombas de infusión. Las bombas de TCI ya son bombas inteligentes, entonces nada más tenemos que programarlas y ellas solitas van a actuar. Y muchas veces son tan inteligentes que nos rebasan a nosotros en inteligencia y de repente se pueden dar la vuelta y a lo mejor el paciente está dormido y el paciente está despierto y el anestesiólogo está dormido, ¿no? Porque ya no tiene nada que hacer. Afortunadamente el anestesiólogo es el que usa más las inteligencias artificiales. Nuestras máquinas de anestesia, ya una vez programadas, son las que ventilan al paciente. Las infusiones ya una vez programadas son las que infunden al paciente y lo mantienen dormido. Y actualmente hay unos otros nuevos aparatos donde están incluidos electroencefalogramas y que van a responder las bombas dependiendo de la actividad electroencefalográfica. Todavía están en estudio, pero ya prontamente yo creo que lo vamos a tener. Entonces, el anestesiólogo debe estar muy al pendiente de su inteligencia biológica para manejar estas inteligencias artificiales, si no, le pueden ganar. Ok.
Eso sería en cuanto a las técnicas de TIVA y TCI. La TIVA es la que nosotros manejamos de manera manual. Entonces yo programo la infusión y dependiendo de cómo esté respondiendo el paciente, entonces voy a ir titulando en mi bomba cómo voy a ir administrando los anestésicos endovenosos. Hay una técnica multimodal, como yo le llamo, que es el bloqueo de escalpe, que es él tiene la culpa de eso, porque hace 25 años me dijo, no seas como iba a decir la grosería, pero Pip, estudia la manera de que estos pacientes no tengan tanto dolor cuando los despiertes. Y me dio la idea del bloqueo de escalpe, que es o bloqueo del cuero cabelludo, que es una técnica que se usa hace más de 80 años, se usaba hace más de 80 años. Entonces, la estudiamos y empezamos a usarla en el instituto y desde entonces, que le quiero darle crédito porque él fue el que me dio la idea, todos los pacientes que entran a cirugía en el instituto se les pone un bloqueo del cuero cabelludo. Entonces esa es la técnica multimodal porque es un bloqueo de escalpe con anestesia ya sea TIVA o TCI, general, despierto general, o lo que es la técnica DDD, dormido, despierto, dormido, o puede ser una sedación analgesia con propofol, fentanil o remifentanil. Desafortunadamente no tenemos todos esos fármacos en México, como el remifentanil o la dexmedetomidina fentanil. Puede ser anestesia local con sedación y una que ya no utilizamos, que antes se utilizaba mucho, que era la neuroleptoanalgesia, que era una butirofenona con un opiáceo. Pero eso ya hace mucho que se dejó de utilizar. Como les decía, normalmente se obviará el uso de benzodiazepinas para evitar que, en el caso que sea necesario, la monitorización neurofisiológica, como les había mencionado, y la estimulación transquirúrgica. Y la estimulación transquirúrgica puede ser con el paciente dormido. Este es un ejemplo donde se estimuló la corteza motora y el paciente cerró el puño, ¿no? Si nosotros no sabemos si lo tenemos relajado, seguramente no va a haber una respuesta. Como les decía hace rato, si usamos algún inhalado, en caso de utilizar una hiperventilación, bajar el CO2 expirado, podemos provocar las crisis. Y siempre y cuando, como decía el doctor Skurovich, se utilice un electrodo de profundidad, que es donde van a encontrar esos casos donde en la corteza no van a hallar la actividad epileptogénica. Bueno, ya se los había dicho, la técnica multimodal, como hace rato, es importante porque esto usamos con bloqueo y anestesia endovenosa, y algo también importante es que utilizamos algo que se llama una máscara laringea. La máscara laringea no produce tanto irritación traqueal porque está arriba de la laringe, y que se la podemos retirar en el transcurso de la cirugía cuando ya requieran que el paciente despierte. Ahora, hay algo bien interesante aquí. Por ejemplo, este es un paciente, un niño. Si se fijan en esta actividad eléctrica, según el BIS tengo 40 y yo lo veo muy activo. Pero normalmente aquí es donde me regaña, a ver Lalo, ¿cómo lo tienes? Porque aquí encuentran trazos de supresión. Si mi BIS me está diciendo que está activo y ellos están viendo que hay trazos de supresión, pues tengo que hacerles caso. ¿Sí? Entonces la importancia es la comunicación. Aquí es lo que estamos viendo. Y curiosamente esto es el mismo manejo que es
pero después de la cirugía. Y vean cómo cambió. O sea, la cirugía no cambié yo absolutamente nada en la técnica anestésica. Lo que sí cambió fue cómo se presentaron estas actividades eléctricas e incluso cómo el BIS, este es el BIS, el famoso BIS, 41 quiere decir que está está dormido, y 63 quiere decir que todavía está dormido, pero no lo suficiente como para estar completamente dormido. Entonces, esto ya fue después de la cirugía, cómo mejoró el trazo, y esto fue cuando estábamos en esta etapa y que me decían que ellos tenían áreas de supresión, las cuales yo no veía en mi monitor. Entonces es bien importante para que podamos estar en contacto y así poder manejar mejor al paciente y utilizar nuestra inteligencia biológica para que todo salga adecuadamente. Ya una vez después de que se hizo la resección, se vuelve a dormir al paciente y no hay ningún problema, o se puede quedar despierto. Y lo que les decía hace rato, muchas veces gran parte de los pacientes son pediátricos y el manejo se ajustará, en especial para mantener un balance de líquidos y normotermia, porque eso es bien importante. No están exentos los niños de que se puedan hacer anestesias con ellos despiertos, siempre y cuando los niños cooperen. Dentro de las pocas datos que hay, estudios que hay, se dice que a partir de los 10 años puedan cooperar. Y a propósito, esta fue una niña de 11 años, y esta es la mascarilla laringe. Ya una vez iniciada la anestesia, se le coloca la mascarilla laringea, se pone el bloqueo de escalpe y se hace la cirugía, con el paciente ya despierto y volverlo a dormir. Y lo más importante es que el cirujano sea un experto en lo que está haciendo. Si el cirujano se tarda, ¿sí?, podemos tener, aunque sea una gota por minuto, esa gota por minuto de sangrado se nos va a hacer más de 100, 200, 300 mililitros por cada hora que se esté tardando. Entonces, recuerden que las cirugías de epilepsia son unas cirugías donde hay infinidad de gente. Son cirujanos, son electrofisiólogos, neurólogos, neuropsicólogos, y por eso es que el anestesiólogo siempre se queda como en la esquina, ¿no? Y nadie lo nota. Pero entonces, somos mucha gente y debe ser un espacio, a veces es reducido y en ocasiones llega a ser un poquito ruidoso. Hay que mantener al paciente muy confortable para que pueda todo salir adecuadamente. Este es, por ejemplo, a ver, déjenme, me regreso. ¿Dónde puede echar a andar este? No. Bueno, ¿cómo le podría hacer para correr el video? ¿Correr el video? Bueno, no lo sé. A ver. Aquí está. A ver si se oye. Bueno, es una estimulación con un paciente despierto. Y lo que se notó ahí es que hubo una crisis parcial o focal, perdón, de la cara. No sé si le alcanzan a ver. Aquí tiene el audio del doctor Alonso, pero no se escucha. Y eso es algo importante también que debemos tomar en cuenta. Si el anestesiólogo no está acostumbrado a este tipo de cosas, es muy probable que se espante y meta plano anestésico al paciente. Y entonces eso ya no le va a servir al cirujano, ¿no? Es una estimulación de la mano también. Y por ejemplo, esto ya era una
Aquí está la neuropsicóloga diciendo que suba y baje el brazo. Esa es la misma paciente. Entonces tiene que estar cooperador. Y esto fue después de la crisis que tuvo. Ya una vez que se hicieron todas las pruebas neuropsicológicas, se le vuelve a colocar la mascarilla laríngea al paciente y seguimos con el manejo anestésico. Aquí en este momento ya el manejo anestésico queda a criterio del anestesiólogo. Y como les decía, pues sí me tengo que echar un poquito de flores, si es importante que estemos ahí. Y yo no le pondría también como neuroanestesiólogo, vamos a hablarlo como anestesiólogos en general, pero sí necesitamos saber lo que estamos haciendo. Ahora, esto llama la atención porque esto lo presenté hace 2 años también aquí. Estas son las consideraciones, es un estudio que salió hace poquito de las técnicas para la estimulación profunda cerebral en los pacientes de epilepsia. Cuando yo presenté esto presenté otra cosa el año pasado, ¿verdad? Todavía no se habían autorizado por la FDA este tipo de estimuladores. Normalmente los estimuladores van a estar enfocados al núcleo talámico anterior, el núcleo centro medial y el hipocampo. El STN es el núcleo subtalámico y el globo pálido son los que se utilizan más que nada para las personas con Parkinson o con distonía. Y lo que nos habla este artículo es realmente que pues no se puede utilizar la misma técnica que con Parkinson porque eso es prácticamente despierto, y si le hacen pruebas neurológicas y neuropsicológicas al paciente casi desde el principio. Y en este tipo de pacientes, los cirugías para los estimuladores de epilepsia tiene que ser con anestesia general, según lo que dice este artículo. Y esto fue lo que presenté aquí el año pasado. Era el sistema, estaban hablando de este sistema, que es un sistema también de estimulación inteligente. Lo voy a adelantar tantito. Bueno, ahí está. Que se colocaba con 2 electrodos y que iba a servir para localizar las crisis y atenuarlas al entrar en contacto con el estimulador. Ahora, hay algo interesante con los pacientes despiertos. Ahora ha habido también ha habido estudios donde, pues, en ocasiones después de salir de la cirugía despierto, pues pueden tener algunos problemas de ansiedad este tipo de pacientes. Y es como todo, ¿no? Vamos a ir encontrando las cosas que suceden después de que ya llevamos un tiempo haciéndolas y que van a ser las consecuencias de hacerlo. De hecho, el año pasado tuvimos una tesis de los pacientes despiertos, de cómo les iba. Aparentemente les va muy bien porque ni siquiera requieren tanto tiempo de estancia en los cuidados postanestésicos. Se les da de alta más rápidamente, pero de alguna manera pueden presentar ya esto, ¿no? Y pues en realidad ya para terminar, tengo que recordarles que muchas veces nuestra comunicación dentro de quirófano nos puede confundir. Por lo regular, los opiáceos que más utilizamos es el fentanil y normalmente le decimos fenta y a veces nos podemos equivocar, ¿verdad? Y decir, pues, te pedí fenta, no una fanta. Y ya con esto, pues, les agradezco mucho su atención. Espero no haberlos dormido mucho y pues muchas gracias. Gracias.